Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 55 que se ve muy interesante. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo primero que vamos a hacer es separar este término de aquí en 2 al cuadrado por 2 a la menos x. Esto se puede hacer por las propiedades de los exponenciales. Si se dan cuenta, si multiplicamos, conservaríamos la base y sumaríamos los exponentes y nos quedaría de nuevo como está acá arriba. Eso quiere decir que estamos aplicando bien nuestra propiedad. Luego tenemos menos 2 a la x. Este menos 3 yo lo puedo dejar escrito en el lado derecho de la igualdad como más 3. Entonces esto me queda igualado a 0. Muy bien. 2 al cuadrado pues es 4, ¿no? Y este 2 a la menos x lo puedo bajar al denominador escribiéndolo como 2 a la x. Siempre que bajamos o subimos, debemos cambiar el signo del exponente. Menos 2 a la x más 3, y esto es igual a 0. Ya van a ver por qué dejé este espacio de aquí. Como tengo en el denominador este 2 a la x, para deshacerme de él, necesito multiplicar toda la ecuación por 2 a la x. Entonces multiplicamos aquí por 2 a la x, multiplicamos aquí por 2 a la x, en todos lados, ¿no? Aquí también por 2 a la x y finalmente acá por 2 a la x. Y ahora yo puedo simplificar esto de aquí con esto de acá. Y me quedó simplemente 4. Menos, aquí tengo 2 a la x por 2 a la x. Conservo la base que es 2 y sumo los exponentes. X más x es 2x, más 3 veces 2 a la x, eso lo dejamos escrito igual, y esto va a ser igual a 0 por 2 a la x, que es 0. Muy bien, por aquí tenemos una ecuación de segundo grado, aunque no se la puede observar muy bien. Este 2 elevado a la 2 por x, yo puedo escribir 2 por x o x por 2, ¿sí? Voy a escribir x por 2, es lo mismo, ¿no? Y vamos a poner aquí un paréntesis para que sea más evidente cómo está la ecuación de segundo grado. También vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser 2 a la x. 2 a la x yo voy a decir que vale m. No importa pues la letra que pongan aquí. Entonces, en donde tenga 2 a la x voy a cambiar por m. Me queda 4 menos, aquí me queda m elevada al cuadrado. Muy bien. Más 3 veces m, porque 2 a la x dijimos que iba a valer m. Entonces 3m. Y esto es igual a 0. Y ahora pues vamos a ordenar esto de aquí. Me queda primero este término que está al cuadrado, menos m al cuadrado, luego más 3m, y luego este más 4. Y esto es igual a 0. Yo quiero tener pues esta m al cuadrado como positiva, así que voy a multiplicar por menos 1. Me conviene tenerla como positiva. Ahora, ¿qué es lo que hago? Multiplico menos 1 por menos m al cuadrado, me da m al cuadrado positivo. Este menos 1 pues cambia los signos de todos los términos. Menos por más me da menos 3m. Y menos por más me da menos 4. Y este menos 1 por 0 pues me da 0, ¿no? Y ahora sí es más evidente pues la ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado podemos resolverla con la fórmula general o también aplicando un método de factoreo. Yo voy a aplicar un método de factoreo porque me parece que es más sencillo. Abrimos dos paréntesis e igualamos a 0. En ambos paréntesis va a ir la variable que tengamos. Listo. En el primer paréntesis va a ir este signo y en el segundo paréntesis va a ir la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos me da más. Ahora pongan mucha atención, necesito dos números que multiplicados me den menos 4 y que sumados o restados me den menos 3. Esos números son el 4 y el 1. Si multiplico menos 4 por 1 me da menos 4. Y si sumo menos 4 más 1 me da menos 3. Ahora vamos a igualar estos dos paréntesis a 0. Lo vamos a hacer por aquí. M menos 4 es igual a 0. Este es el primer paréntesis. Y m más 1 igual a 0. Por aquí, despejando m, me queda que m es igual a 4 positivo. Y despejando m de aquí, me queda que m es igual a menos 1.
pero lo que buscábamos era x y no m. Así que tenemos que devolver el cambio que hicimos por aquí. 2 a la x es lo mismo que m, ¿no? Entonces vamos a poner 2 a la x igualado a 4. Luego tenemos que 2 a la x es igual, el 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Como tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, podemos igualar también los exponentes. Entonces me queda que x es igual a 2. Muy bien, y ya he obtenido mi solución. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Como habíamos dicho, vamos a devolver el cambio, me queda 2 a la x. Y esto va a ser igual a menos 1. Listo, no hay ningún número que pueda poner aquí en la x para que mi respuesta cambie de signo. Si yo tengo aquí un número positivo, no va a haber ningún número que ponga aquí que cambie el signo de mi número. ¿Sí me hago entender? No puedo poner aquí ningún número. Aunque ponga aquí menos 2 o menos 3, no va a cambiar el signo de este número de aquí. Simplemente va a cambiar el valor, pero no va a cambiar el signo. Así que pues esto no tiene solución. Ahora la solución pues es x igual a 2. Ahora te queda como trabajo pues reemplazar este valor en donde tengamos x y ver si es que nos da una igualdad y así comprobar que esta es la solución para nuestra ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.